Shalom a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Parashat. Esta semana estudiaremos la Parashat llamada Koraj, que traduce depilado. El nombre Koraj viene de la raíz hebrea karaj, que además de traducir depilado, también traduce calvo. Es más, esta palabra es la que aparece en Segundo de Reyes, cuando los jóvenes se burlaban de la calvicie del profeta Elisha. Dice así en el libro: Ale Kereaj, sube calvo, sube calvo. Cuando pensamos en Koraj, que en español lo conocemos como Coré, inmediatamente se nos viene a la mente la rebelión y el evento cuando la tierra se los tragó. Pero esto es mucho más que una rebelión, es más como un golpe de estado, porque Koraj no era cualquier persona. Para eso debemos tener en cuenta quién era él, qué rol tenía en la comunidad israelita y a quiénes convenció para este propósito. La parashá empieza de la siguiente manera: Koraj, hijo de Izar, nieto de Coat y bisnieto de Leví, junto con unos descendientes de Rubén llamados Datán y Abidán, los hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, se rebelaron contra Moshe. Contaban con el respaldo de 250 israelitas. Todos ellos eran gente respetable, jefes que la comunidad israelita había elegido. Este texto nos revela que Koraj pertenecía al campamento de los hijos de Keat, que acampaban al sur, como lo vimos en la Parashat Bamidbar. Al sur también se encontraba el campamento de Rubén. Junto a él estaban la tribu de Shimeón y la tribu de Gad. Es decir, que los que planearon toda esta rebelión estaban hacia la misma dirección. Todos estaban al sur del campamento, específicamente en este lugar que aparece en el mapa. La función del campamento de Keat, a donde pertenecía Koraj, era muy importante para la tienda de reunión. El capítulo 3 de Bamidbar nos dice exactamente qué tenían que hacer. Los grupos familiares de Amirán, Izar, Hebrón y Uziel eran de Keat. Eran grupos familiares coatitas. Ellos cuidaban las cosas sagradas según fueron levantados. El número de varones de un mes de edad en adelante era de 8.300. Los grupos familiares coatitas acampaban al lado sur de la carpa sagrada. Su jefe era Elisafán, hijo de Uziel. Ellos estaban a cargo del cuidado del cofre sagrado, la mesa, el soporte de la menorá y los altares, y también de los utensilios sagrados que eran usados en ellos, y la cortina. Realizaban todo el trabajo pesado relacionado con esos utensilios. Su trabajo era demasiado importante. Ellos tenían contacto directo con los objetos más sagrados de la tienda de reunión. Aún así, ellos tenían una guardia para que no entraran solos al lugar santo. Esto lo podemos corroborar en el siguiente versículo del texto que citamos ahorita. El jefe principal de los levitas era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Eleazar supervisaba el trabajo de los que tenían a su cuidado las cosas sagradas. Esta guardia en hebreo es llamada Mishmeret, que es una variación de la palabra Shomer, es decir, guardián. Algunos estudiosos dicen que quizá esto sea lo que le molestó a Koraj, que no los dejaran entrar solos al lugar santo, cuando ellos también consideraban que podían hacerlo. Pero lo que Koraj no tuvo en cuenta es el orden del pueblo, y el que ordenó la función de los levitas no fue ni Moshe ni Aarón, fue el mismísimo Elohim, el rey del universo. Koraj convence a los hijos de Rubén y a todo su séquito con un discurso aparentemente real, aparentemente bíblico, pues se reunieron en contra de Moshe y Aarón y les dijeron: ustedes han ido muy lejos, toda la comunidad, todo el pueblo es sagrado y Yahvé está con ellos. ¿Por qué se levantan ustedes como líderes del pueblo de Yahvé? Su discurso era una verdad a medias, porque si era verdad que el pueblo era sagrado y que Elohim estaba con ellos, pero no era verdad que Moshe y Aarón se autodenominaron líderes del pueblo. Fue Yahvé mismo quien los nombró a ellos. Antes de continuar con este tema, reiteramos en decirles, amada casa de Israel, mucho cuidado a quien escuchan, porque alguien puede que enseñe muy bonito
y decir cosas bíblicas de manera bíblica, pero en medio de su enseñanza puede meter rebelión y desacato a las autoridades que Elohim ha puesto sobre el pueblo, o en medio de sus enseñanzas puede agregar mandamientos de hombre que los pueden hacer alejar del camino de la santidad. Cuida lo que escuchas y también lo que ves, porque esto se pudo haber evitado. Pues recordemos que justo en el capítulo pasado, Elohim otorgó al pueblo los tzitzit para no ir tras mis propios caminos y seguir su instrucción. Amados, es súper importante que usen sus tzitzit de manera visible. Eviten el pecado a toda costa. Sigan la instrucción de Elohim para que no se desvíen. Ahora sí, continuemos. Estos hijos de Leví quisieron ocupar el puesto del sumo sacerdote con el objetivo de ser ellos los líderes del pueblo. Es decir, su aspiración era poder gobernar y en su propia perspectiva tener el poder que emanaba de los utensilios sagrados que se encontraban en la tienda de reunión. Quizá ellos pensaban que esos objetos les podían dar el poder que tenía Moshe, el poder de abrir el mar, el poder de las plagas en Egipto, el poder del maná y las codornices. Quizá ellos pensaban así y querían ese poder para sí y perdieron de vista el punto principal de quién era el líder del pueblo, qué tenían que hacer, sus responsabilidades, sus obligaciones. Su deber era ser el punto de conexión entre el pueblo y su creador, ser ese mediador y su hermano Aarón ser el que por medio del Corbanot acercaba al pueblo a su hacedor. Las motivaciones de Moshe y Aarón no eran para beneficio propio. Ellos siempre velaron por el bienestar del pueblo. Realmente ese poder que venía del Ruach de Elohim no los cegaba, no los envanecía. Todo lo contrario. Vimos en la Parashá Naso que 70 ancianos fueron impregnados con ese mismo poder. Moshe siempre veló por el pueblo. En cambio, las aspiraciones de Korah eran totalmente contrarias a lo que Elohim buscaba en un líder. Por eso, la afrenta no fue en contra de Moshe, fue en contra del mismo Elohim. Por eso pasa lo siguiente: cuando Moshe los escuchó, se tiró al suelo rostro en tierra y luego les dijo a Korah y a sus seguidores: mañana al amanecer Yahvé hará saber quién le pertenece y quién es sagrado. Él declarará quién puede acercarse a él y a quién le permitirá estar junto a él. Korah, esto es lo que harán tú y tus seguidores. Traigan sus incensarios y póngales fuego e incienso ante Yahvé mañana. Entonces el hombre consagrado será el que Yahvé elija. Son ustedes los que han ido muy lejos, hijos de Leví. Elohim envía a los hijos rebeldes y a Aarón a llevar sus incensarios delante de él, y él mismo reiterará a quién eligió para la labor de reconciliación. Nosotros ya sabemos a quién eligió su majestad. Su veredicto cayó nuevamente a quien él ya había elegido desde el principio, desde que Moshe estaba frente a la zarza que ardía, pero no se consumía. Con el castigo que vino sobre ellos, podemos ver que sus acciones realmente molestaron a Elohim, pues la tierra abrió su boca y se los tragó, y nuevamente se volvió a cerrar. Es impresionante. Con esto se ratificó de nuevo que Moshe era el elegido de Elohim. Un fuego consumió a los 250 portadores de incienso. Eleazar, el hijo de Aarón, tomó las cazuelas para el fuego de incienso que se habían consagrado por el uso. Las tomó para enchaparlas en cobre para el uso en el altar. Así todos sabrían que solo los Kohanim pueden traer incienso. Por el castigo podemos ver la magnitud del pecado. El deseo de liderazgo, de posiciones importantes, de dominar a otros, su destino era caer bajo la tierra. Los portadores de incienso intentaron tener posiciones espirituales de alto rango. El fuego del deseo carnal sobre los asuntos espirituales los consumió. El incienso ocupa un lugar central en esta historia. Moshe les dijo a todos que traigan incienso. Y esto es muy importante porque ¿qué de especial tenía esta forma de acercamiento? ¿Por qué Elohim no eligió otro corbán? Aquí viene un punto muy importante para el desarrollo de este evento, pues al día siguiente de estos hechos, la comunidad de Israel empezó a murmurar en contra de Moshe
y Aarón, y la nube de la gloria cubrió el tabernáculo. Y Yahvé le dijo a Moshe: apártate de esta comunidad, que la voy a destruir ya mismo. ¿Y cuál fue la acción inmediata de los elegidos por Elohim? Postrarse delante de él. Aarón, el Cohen Agadol, el encargado de la reconciliación entre el pueblo y Elohim, y él, es decir, Aarón, tomó el incensario, como Moshe le dijo. Corrió entre la gente y vio que la plaga había comenzado entre ellos. Aarón puso incienso en el incensario e hizo purificación a favor del pueblo. Se colocó entre vivos y muertos, y la plaga se detuvo. Los que murieron por la plaga fueron 14.700, además de los que habían muerto antes de la rebelión de Korah. Cuando la plaga terminó, Aarón volvió a la entrada de la carpa del encuentro, donde estaba Moshe. Aarón usó la misma herramienta santa que usaron los que no eran santos para detener la mortandad. El incienso simboliza lo efímero, lo espiritual, lo intangible. La palabra hebrea para aroma es reiach, parecido a ruach, espíritu. La palabra para respirar es noshem, parecido a neshama, alma. El incienso es humo, aroma flotando intangible como el alma. El hombre fue creado de Adamá, la tierra, con su neshama soplada en sus fosas nasales. Moshe está señalando una poderosa lección de liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual buscado por los rebeldes debe ser como el incienso. Debe ser puro, elevado, sagrado, motivado por motivos puros y no por los deseos terrenales de poder e influencia. Amados, los invitamos a que no se pierdan el estudio de la Parashá todos los sábados a las 9 de la mañana, hora Miami. Shalom Alejem.